Buenos días a todos los que se están uniendo. Vamos a dar un par de minutos para que termine de unirse todo el mundo y arrancamos. Vamos a esperar un minutico más para arrancar. Ok, ya estamos listos para dar comienzo a este webinar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro webinar 6 métricas de venta que deberías estar midiendo y quizás no lo estés haciendo. El día de hoy nos acompaña Sebastián Ibáñez de Copper. Y bueno, ya antes de dejarlos con él, les recuerdo que tienen la sección de preguntas en las que pueden ir dejando cualquier comentario o duda que tengan para Sebastián y al final de este webinar estaremos contestándolas. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por atender a este webinar. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre 6 métricas que son muy importantes en el proceso de ventas y que a nosotros aconsejamos comenzar a medir para poder empezar a optimizar el proceso comercial. Un poquito sobre mí, bueno, soy Sebastián Ibáñez, como dijo Ana, y estoy a cargo del canal de Channel Partners para todo lo que es Latinoamérica, para Copper, el CRM oficial de Google. Copper es un CRM que básicamente permite capturar métricas y básicamente entender un poquito las métricas que vamos a conversar hoy día y aplicarlas al negocio. Bueno, ¿dónde está Copper? Copper hoy en día fue fundado en el 2013, lleva más de 15.000 clientes, 200 empleados, 87 millones de dólares de inversión. Entre ellos, Google es un inversionista y también es un cliente. Y estamos en más de 110 países. Eso es un poquito de background con respecto a lo que es Copper. Pero vamos ya de pleno a las métricas que debemos de medir en el proceso comercial. La primera va a ser la ecuación de ingresos. Muchas veces cuando uno está manejando un proceso de ventas, se fija solamente en el ingreso final, o sea, básicamente en la última línea de nuestras operaciones. Pero en realidad, ese ingreso es parte de una ecuación, de una fórmula, que se puede desglosar para poder enfocarnos de manera específica en cada una de estas distintas áreas. La primera es el cálculo de prospectos a oportunidades, es decir, a qué tasa estamos convirtiendo prospectos calificados a oportunidades de negocio. Esto va a depender de nuestra habilidad de poder alcanzar los prospectos a tiempo, el tener criterios de calificación establecidos y bien definidos, y finalmente una buena comunicación entre nuestros equipos de ventas, dado que vamos a tener un equipo prospectando y otro que va a recibir las oportunidades y las va a trabajar. Entonces, la primera métrica, que es parte de la fórmula de la ecuación de ingresos, es básicamente la de prospectos a oportunidades. Ahora, luego tenemos de oportunidades a ganancias, es decir,
¿cuál es nuestra tasa de cierre desde oportunidad a venta? Eso nos va a hablar un poquito sobre la efectividad de la capacidad de nuestro de ejecutivo de cerrar negocios. Y luego tenemos el tamaño promedio de cada una de estas oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo agarro mi número de prospectos, lo multiplico por mi tasa de conversión a oportunidades y luego eso lo multiplico por mi tasa de cierre y luego eso lo multiplico por el tamaño promedio de estas oportunidades, me va a dar el ingreso final. O sea, esa fórmula me da el ingreso que está percibiendo mi empresa. Ahora, ¿por qué lo representamos de esta manera? Porque de esta forma podemos enfocarnos en estas tres áreas de manera separada. De repente podemos ver que el ingreso va decreciendo y para entender por qué está decreciendo, es muy útil el poder mirar cada una de estas métricas de manera independiente. Quizá la falla viene porque no se está generando la cantidad de prospectos necesaria o la conversión de prospectos a oportunidades no está funcionando bien. Entonces quizá los ejecutivos no están llegando a tiempo a los prospectos, no los están sirviendo bien, no están sabiendo conversar con ellos y abrir oportunidades de negocio. También el problema puede que radique en la tasa de cierre. Entonces, aquí de esta manera nosotros podemos enfocarnos de manera más granular en cada una de estas distintas áreas que conforman la fórmula del ingreso. Entonces, solamente para repetir, tenemos la tasa de conversión de prospectos a oportunidades y la tasa de cierre de oportunidades a venta. Luego, eso lo multiplicamos por el tamaño promedio de cada uno de nuestros negocios y ahí nos va a dar el ingreso final. Entonces, lo primero que estamos hablando aquí es básicamente desglosar lo que es el ingreso para poder entender estas métricas de manera independiente y poder trabajarlas de la manera más efectiva posible. Bueno, nosotros todos sabemos que al final la venta es más ciencia que arte y requiere también básicamente un juego de números. ¿A qué me refiero con esto? Que la cantidad de prospectos está directamente correlacionada a la cantidad de oportunidades de negocio que tú generas y finalmente a la cantidad de ventas que ingresan. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo nos va a ir en el futuro? El predictor más importante es la tasa a la cual están creciendo tus prospectos. Entonces, tú vas a tener una definición interna de qué es un prospecto calificado. Eso es muy importante, que sea una definición en la cual toda la empresa está alineada. Y vamos a hacer un pequeño cálculo, que es básicamente los prospectos que entraron este mes, menos los que entraron el mes anterior, o sea, la diferencia entre hoy y ayer, y todo esto dividido por el mes anterior. Eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar una tasa a la cual está creciendo los prospectos. Esta tasa es un muy buen predictor de ingresos futuros. Y la gracia de esto es que con esta tasa tú puedes predecir o detectar a tiempo la necesidad de contraer o expandir tu fuerza de ventas. Si tú ves que la tasa de crecimiento de tus prospectos está aumentando cada mes y a una velocidad rápida, esto quiere decir que el día de mañana tú vas a tener más oportunidades de las que tú puedes manejar hoy, porque en el fondo están entrando más prospectos. Entonces, de esta manera, tú ya sabes que tienes que eh, contratar a más vendedores, más ejecutivos para poder cubrir ese incremento en la demanda. De manera similar, eh, podemos ver si esto está decreciendo, podemos anticiparnos a este golpe y tratar de básicamente controlar esta disminución en el ingreso que se vendría el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la métrica aquí que es relevante? Es la tasa a la cual los prospectos están creciendo, la velocidad de prospectos se llama. Y eso es básicamente el cálculo que le estaba explicando aquí con esta formulita. Ahora, la tercera métrica a la cual vamos a hablar es básicamente la velocidad a la cual nuestros empleados llegan a la productividad, o ramp time, como le dicen acá en Estados Unidos. ¿Y por qué esto es relevante? Básicamente, si yo tengo, como estábamos hablando en la métrica anterior, una tasa de velocidad de prospectos que va aumentando cada mes y yo digo, ok, necesito contratar más gente para poder atender a todas estas oportunidades que entran. Entonces, yo aquí tengo que tener claro cuánto es lo que se demora un ejecutivo que entra en mi empresa en llegar a la productividad. Hay un periodo, hay una curva de aprendizaje por el cual el nuevo empleado tiene que pasar antes de que la persona llegue y esté efectivamente generando oportunidades de negocio y trabajándolas correctamente. ¿Cómo calcular eso? Bueno, tenemos definitivamente un tiempo de entrenamiento. Eso es un tiempo en el cual, ese es el fondo, cuando llega el nuevo empleado y se le hace una capacitación
sobre la empresa, sobre el negocio, sobre el producto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa este vendedor en el entrenamiento? Luego tenemos la duración promedio del ciclo de ventas. Y eso es sumado al tiempo de entrenamiento. ¿Por qué es eso? Porque la persona solamente va a poder empezar a interactuar, el nuevo ejecutivo solamente va a poder empezar a interactuar con nuevos clientes o oportunidades de negocio una vez que termina su periodo de entrenamiento. Entonces, en términos de tiempo, tenemos todo el tiempo del entrenamiento y luego hay que sumarle el tiempo que dura el cerrar una venta, porque él va a recibir una venta desde cero. Entonces, si tu ciclo de venta es de 3 meses, tú sabes que este cliente, perdón, este empleado no va a producir ventas hasta por lo menos lo que te demoras en capacitarlo más el ciclo de ventas. Y luego tenemos un número que es un factor X, que es la experiencia del ejecutivo. Y esto va a ser va a cambiar, va a variar según la empresa, pero básicamente este es un número que entre más experiencia el ejecutivo, menor va a ser. Entonces, por ejemplo, si tenemos que X es 100, un ejecutivo con más experiencia puede hacer que X baje a 40, por ejemplo, 40 días o 20 días. Entonces vas a tener la capacitación más el ciclo de venta más 20 días y eso te va a dar el tiempo que la persona alcanza a llegar a la productividad. Esto es importante porque si estamos prediciendo, o sea, si estamos viendo crecimiento en las métricas que estábamos mencionando antes y necesitamos cubrir en el fondo ese crecimiento, tenemos que estar conscientes de lo que nos vamos a demorar en capacitar al empleado para que este empleado pueda cubrir. Entonces, de esta manera podemos manejar bien los timings entre contrataciones para poder crecer de manera, en el fondo, de manera relevante. La cuarta métrica van a ser proyecciones de venta. Ahora, la proyección típica de venta tradicionalmente se basa en ir donde el ejecutivo y preguntarle, oye, ¿cuánto crees tú que vas a vender este mes? ¿Cuánto crees que vas a cerrar en lo que queda del trimestre? Y básicamente estamos basándonos en el gut feeling, como como sentimiento de guata del ejecutivo para poder determinar en el fondo los rendimientos de nuestro negocio en el futuro. Y eso es muy riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con esto nosotros tratamos de ponerle un número y ciencia, en el fondo matemática, a esta proyección de venta que estamos haciendo. ¿Cómo funciona esta proyección? Básicamente vamos a tener em, la cantidad de oportunidades que se crearon en una semana dada, o sea, cuántas son las oportunidades que se crearon esta semana, ¿ok? Luego, eso se multiplica por la tasa de cierre de oportunidad a ganancia, y luego eso se multiplica por el tamaño promedio de la oportunidad de negocio. Si se fijan, esta primera parte de la ecuación es muy parecida a la de ingresos, y eso es porque efectivamente es la de ingresos lo que estamos viendo aquí. Es cuánto va a ingresar. Ahora, la manera en la que lo proyectamos es a través de una multiplicación por una distribución del ciclo de venta. ¿A qué me refiero con esto? El ciclo de venta tiene una curva de distribución en términos de cierre. Entonces, por ejemplo, el 10% de las empresas demora 2 semanas en cerrarse. Luego tenemos que quizá el 20% de las oportunidades demora 3 semanas. Luego el 60% de las oportunidades demora 4 semanas. Em, y así de esa manera vamos a tener una curva basado en estas cantidades. Entonces lo que yo hago después es agarro ese ingreso semanal calculado a través de la cantidad de oportunidades que se crearon, multiplicado por la tasa de conversión y multiplicado por el tamaño promedio de la oportunidad, y lo multiplicamos por esta distribución que tenemos de nuestro ciclo de venta. Entonces así podemos agarrar este ingreso y multiplicar 10% de ese ingreso y ya saber que eso nos va a entrar en una semana. Después agarramos ese ingreso, lo multiplicamos por un 20% y ya sabemos que eso nos va a entrar en 2 semanas de aquí. Entonces, de esta manera, si nosotros hacemos este análisis semana a semana, vamos a tener una proyección a futuro bastante cercana a lo que va a ser la realidad. Entonces, de esta manera, nosotros podemos entender mejor cómo van a proyectarse las ventas que van a entrar en el tiempo futuro, en el fondo. Entonces, de nuevo, básicamente vamos a calcular el ingreso por semana a través de la tasa de conversión de oportunidades a venta y el tamaño promedio de la venta en nuestra empresa. Y eso lo vamos a multiplicar por esta distribución de ciclo de venta para poder entender cómo se vienen las ventas a futuro.
Bueno, y finalmente, esta es una métrica, perdón, no, esta es la métrica número 5, pero esta es una métrica muy importante, y es, ¿de dónde vienen nuestras ventas? ¿A qué se refiere con esto? No es solamente de dónde vienen nuestras ventas en términos de fuentes, o qué fuentes están trayendo estas ventas, sino que esto es de dónde vienen nuestras ventas por canal. Entonces, lo que hacemos es calcular la venta que nos genera un prospecto nuevo en cada canal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a agarrar todos los prospectos calificados que nos genera un canal y vamos a dividir ese monto por los ingresos totales de ese canal. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes una venta que ingresa por Facebook, supongamos, esa venta va a ingresar en tu sistema, perdón, es un prospecto que ingresa por Facebook, ese prospecto va a ingresar en tu sistema, tú lo vas a trabajar y finalmente lo vas a convertir en una venta. Si tú analizas la fuente de esa venta, tú vas a poder seguir esa pista hasta decir, ok, esta venta vino por el ad de Facebook. Entonces, lo que tú haces es que atribuyes ese ingreso al canal. Entonces, Facebook se le atribuye esa venta. Ahora, nosotros podemos llegar y agarrar todas las ventas que se le atribuyeron a un canal al mes y luego agarrar todos los prospectos que generó ese canal. Y así poder entender cuánto dinero nos está generando un prospecto extra por canal. ¿Por qué esto es importante? Esto nos permite atribuir un retorno sobre la inversión a nuestras iniciativas de marketing y entender en dónde enfocarnos cuando tenemos que invertir en nuevos canales de publicidad. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver, ok, si nosotros logramos traer eh, X leads más de Facebook, vamos a generar tanto dinero según nuestros datos históricos de valor por lead. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender dónde invertir más, dónde invertir menos, de dónde vienen nuestros prospectos más rentables. Si los prospectos más rentables vienen por AdWords de Google, vamos a meterle al AdWords de Google. Si vemos que la rentabilidad de nuestros prospectos de LinkedIn es bajísima, entonces podemos disminuir la inversión en publicidad en LinkedIn. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un control mejor sobre las iniciativas de marketing y ponerle un número a este valor. Ojalá que se entendió esto. Esta es una métrica que nosotros acá ocupamos bastante. Y básicamente es muy buena cuando tienes distintos canales con los cuales estás tratando de llegar al mercado. Finalmente, esta es la sexta métrica, y esta es una métrica que es un poco compleja, pero que es realmente poderosa. No sé si han visto la película Moneyball. Moneyball es una película de Brad Pitt, en la cual él es y es basado en hechos reales, en la cual él es el entrenador de un equipo de béisbol de Estados Unidos que era desconocidísimo, nunca había ganado nada. Y en la época en la que él estaba, el valor de los jugadores estaba determinado solamente por una métrica, que era el batting average, como qué tan seguido le pegaban a la pelota y también cuánto home run hacían. Entonces, esas eran las únicas métricas bajo las cuales se basaban el valor de los jugadores de béisbol. Y había jugadores carísimos que obviamente este equipo, por ser tan chico, no podía pagar. Lo que hizo en la película Brad Pitt, pero el real director del equipo, fue cuestionar si es que efectivamente las métricas bajo las cuales estaban valorizando los jugadores eran realmente las métricas más importantes para determinar si es que el partido se ganaba o se perdía. Entonces lo que él hizo fue que agarró miles de años de historia de datos de béisbol y de jugadores y empezó a testear para tratar de encontrar qué acciones, qué tipo de habilidades tenían mayor correlación con la victoria en un partido. Y se dio cuenta que efectivamente el batting average y los home runs no eran un buen predictor de ganancias. O sea, no era un buen predictor de victoria. Y que habían otras métricas que eran mucho más relevantes. Por ejemplo, la probabilidad de que el jugador llegue a primera base en cierto tiempo, por ejemplo. Es una métrica que nadie estaba mirando, pero que él al hacer este estudio se dio cuenta de que tenía una correlación muy alta con victoria. O sea, lo que él hizo fue un análisis regresivo de estos datos para poder encontrar estas correlaciones. Si eso suena un poquito complicado, es porque efectivamente lo es, pero hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten hacer esto y que le quitan un poco de complicación al tema. Pero aquí básicamente lo que les quería transmitir con esta historia es que esta persona logró encontrar una métrica que nadie estaba mirando, que era mucho más relevante para determinar la victoria del equipo. Entonces, él decide usar esta estrategia para contratar a sus nuevos jugadores. Y
utilizando esta estrategia, él termina ganando el campeonato nacional y termina siendo uno de los equipos más grandes y que con el menor presupuesto logró ganar por mayor cantidad de tiempo. O sea, hubo un periodo de tiempo en el que estos gallos eran invencibles. No había nadie que les ganara, porque la matemática detrás de la estrategia que tenía el entrenador era demasiado, demasiado efectiva y no había nadie que estuviera haciendo lo mismo en el mercado, en los otros equipos. Entonces, lograron desarrollar una ventaja competitiva que nadie sabía lo que era. Hasta que, bueno, se descubrió, o sea, él salió a la luz diciendo que en el fondo de lo que habían hecho era este análisis regresivo. De hecho, escribió un libro que se llama Moneyball y luego finalmente terminó siendo una película que es muy buena, se las recomiendo. Pero bueno, la idea de esta métrica, el análisis de las acciones doradas, el Golden Motions, es básicamente lo mismo. Es, en vez de fijarnos en cosas que de repente no podemos ver, la idea es generar hipótesis y testear la correlación que tiene esa hipótesis con la probabilidad de un cierre. Entonces podemos decir, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un equipo de ventas y ustedes se dan cuenta que el cierre está muy relacionado a... eh, y aquí tienen que testear. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, como nosotros, lo hacíamos nosotros. Nos dimos cuenta de que había una correlación muy alta entre gente que partía un demo en la página de web y que finalmente terminaba convirtiéndose en un cliente. Entonces lo que hicimos fue que cambió la estrategia de la fuerza de venta, porque en un principio era, eh, aquí está la información, chao, pero luego, dado esto, nos dimos cuenta que la importancia de llevar a la persona al demo. O sea, una vez que la persona estaba en el demo, la probabilidad de cierre inmediatamente aumentaba. Y la fuerza de venta se concentró en llevar a la gente a estos demos para que pudiéramos aumentar las ventas que se generaban. Ahora, luego le puedes hacer doble clic a esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, una vez que la persona ya estaba en el demo y estaba en la plataforma utilizando el servicio, eh, empezamos a cuestionar, ok, ¿qué acciones que toma la persona dentro de la plataforma son mayores predictores de una conversión? Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, de que si la persona crea 3 campos customizados y 2 procesos, la probabilidad de cierre aumentaba en un 60%. Entonces ahí tú modificas el producto para optimizar a ese tipo de situaciones, porque tú en el fondo con esto te das cuenta cuándo es que el usuario traspasa la barrera de costo y valor. Entonces, hay ciertas situaciones y ciertas acciones que te llevan a que el usuario traspase esa barrera de costo-valor y convierta. Entonces, estas correlaciones te permiten medir eso. Espero no haya sido tan complicado esto, pero les prometo que si bien Moneyball lo van a entender. Y bueno, eso es básicamente la sexta métrica. Para concluir, básicamente vamos a resumir qué es lo que cubrimos con esto. La primera métrica era la ecuación de ingresos y era la que nos permitía enfocarnos de manera más granular en la ecuación de ingresos. Luego tenemos la tasa de velocidad de prospectos, que es la tasa a la cual crecen los prospectos calificados comparados con el periodo anterior. Esto, si se acuerdan, era la diferencia entre hoy versus ayer, partido ayer, multiplicado por 100. Luego la proyección de ingresos utilizando la distribución del ciclo de ventas para poder tener una idea más precisa de cuándo van a ingresar estas ventas. Luego tenemos la demora de nuevos empleados en ser productivos, el ramp to full time productivity. ¿Cuánto demora nuestro empleado en llegar a ser productivo? Y esto básicamente va a determinar la velocidad a la cual tenemos que contratar, cuánto nos tenemos que anticipar a una contratación, dado un crecimiento esperado en el futuro, etcétera. Luego tenemos de dónde vienen nuestras ventas. Esto es el análisis de prospectos por canal. Entonces aquí era donde yo le podía determinar y asignar un valor en pesos o dólares a cada prospecto que entraba por cada canal. Y finalmente lo que estábamos hablando de los Golden Motions, que son qué acciones son las que efectivamente predicen una compra. Esto se hace a través de una regresión para encontrar correlaciones. Eso, espero les haya servido. Feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Y bueno, Ana, no sé si tú moderas eso o cómo lo hacemos. ¿Aló, Ana? ¿Aló? Hola, Sebastián. Sí, por acá no tenemos preguntas por ahora. ¿Sería este el momento de hacerlas? Sí, Eh, sí.
¿Tienen el chat a su disponibilidad? Si tienen alguna pregunta para Sebastián. Bueno, al intertanto les quería decir que Copper, el CRM oficial de Google, es la herramienta que les permite a ustedes capturar todas estas métricas. Si a ustedes les interesa el poder tener este tipo de análisis en su área comercial y el poder aplicar ciencia a todo lo que es el proceso de ventas, es estrictamente necesario el poder tener una herramienta eficiente que te permita medir y capturar toda esta información. Entonces, Copper tiene la gracia de que se integra con Google y con básicamente las herramientas que ustedes utilizan en el día a día para que automáticamente y sin el ingreso manual de datos, ustedes puedan generar esta información y esta base de datos para que puedan aplicar estas métricas de las cuales estábamos conversando el día de hoy. Feliz de responder preguntas con respecto también a cómo se podría aplicar con Copper en particular. Pero si no tenemos preguntas, siempre pueden escribirme directamente a sebastian.copper.com o a perla.alvarez.esourcecapital.com. Eso. Ana, no sé si quieres que te pase la palabra o voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. No, bueno, no tenemos ninguna pregunta por los momentos, así que, bueno, los invitamos, como dijo Sebastián, a escribirnos a los correos que indicó. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Voy a proceder a cerrar este webinar. Chao. Perdón, apareció una pregunta. Sí. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre de la herramienta? La herramienta sería Copper, C-O-P-P-E-R. Y preguntan por acá, Ellen pregunta, ¿dónde se puede obtener la información de los costos de Copper? Ellen, puedes escribirle al correo de Perla, puedes responder al correo del webinar y con gusto te atendemos, puedes escribir a info@esourcecapital.com y te vamos a suministrar con toda la información que necesitas. Los correos serían sebastian@copper.com, sería perla.alvarez@esourcecapital.com o info@esourcecapital.com. Disculpen. Bueno, si nadie más, si no tienen más nada que agregar, entonces voy a proceder a cerrar la sala. Muchísimas gracias por su asistencia y gracias, Sebastián, por esta presentación.